buenos días. Señor doctor Eduardo Sojo Garzaldape, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Doctor Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Diputada Leticia Salazar, presidenta de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados. Diputada Josefina Vázquez Mota, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Senador José González Morfín, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República. Magistrado Jorge Antonio Cruz Ramos, director general de Estadística y Planeación Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contador público Mario Sánchez Ruiz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Doctora Silvia Giorguli Saucedo, presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía. Muy estimados integrantes del Gabinete del Poder Ejecutivo, muy distinguidos legisladores aquí presentes, muy distinguidos invitados especiales, muy distinguidos integrantes de la Junta de Gobierno del INEGI, muy estimados integrantes de organizaciones de la sociedad civil, señoras y señores. La principal fortaleza del país está en su gente. Se encuentra en sus mujeres, en sus hombres, en sus niños, en sus jóvenes, en sus ancianos. Y por eso me da muchísimo gusto esta invitación del doctor Eduardo Sojo para conocer los primeros resultados, de hecho la presentación definitiva de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, una fotografía que retrata de cuerpo entero, podemos decir, a México y a los mexicanos desde hace mucho tiempo, pero que particularmente lo hace en la forma en que hemos evolucionado en esta primera década del siglo XXI. ¿Por qué es importante el censo? Porque nos permite conocernos, nos permite saber cómo se ha venido transformando la nación, de qué manera ha crecido la población, cómo se ha distribuido en nuestro territorio, cuáles son los avances sociales y económicos de las familias, cuáles son los desafíos, cuáles siguen siéndolo, cuáles son desafíos nuevos, cómo ha evolucionado también la composición de los hogares, entre otros temas. ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué creemos los mexicanos? En síntesis, es información relevantísima para el país, no solo para satisfacer una inquietud de carácter académica o científica, sino, en nuestro caso, para el gobierno, y estoy seguro que será el caso para todos los gobiernos en las entidades federativas y en los municipios de México, para los propios legisladores, una herramienta indispensable para revisar políticas públicas, para revisarlas y refrendar y repetir aquello que se hace bien y para corregir aquello que se tenga que corregir. De manera tal que muy bienvenido el censo. Se trata, yo resumiría, de información relevante para definir el rumbo del país. Y definirlo además con base en datos objetivos, en datos reales, bien medidos, con base en los resultados del censo. Solo así, con base en resultados objetivos, podemos planear y mejorar las políticas públicas. La utilidad de este esfuerzo es ahora mayor, pues por primera vez se dispone de información comparativa sobre los indicadores de bienestar y desarrollo en los 125 municipios más pobres del país. Esto es clave, por ejemplo, para saber si los programas dirigidos a combatir la pobreza están dando o no los resultados esperados, o si debemos ajustarlos o eliminarlos. Yo quiero felicitar muy cumplidamente a los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto, a los directivos, a los trabajadores, a los servidores públicos, a los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, que curiosamente en la ley se cambió el nombre del instituto, pero no se cambió el acrónimo.
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, por la realización tan exitosa además de este censo. Sé que cumplieron su trabajo con profesionalismo, con responsabilidad y con sensibilidad. Además, agradezco la labor de los en mi discurso tengo 105,000, pero escuchaba el dato de 140,000 entrevistadores que durante casi un mes recorrieron la nación entera para contarnos y para conocernos. También me comentaba el director que la tasa de no respuesta, por ejemplo, siendo mucho mayor la población, la tasa de no respuesta fue menor, contrario a lo que se había especulado de que la gente no abriría su puerta a los entrevistadores del censo. La gente respondió muy bien y también va una expresión de gratitud a todas y a todos los mexicanos. Esta mañana en particular quiero felicitar muy especialmente al doctor Eduardo Sojo Garzaldata, a él y a los integrantes de la Junta de Gobierno del INEGI. ¿Por qué? Porque no me cabe la menor duda de que la llegada del doctor Eduardo Sojo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía vino a fortalecer de manera sustancial esta institución que es vital para todos los mexicanos. Por esa razón, el fortalecimiento del INEGI, que se da a través de la ley, se corrobora con su nueva directiva, con el doctor Sojo al frente, y eso se prueba además con el excelente trabajo que se ha expresado en el censo de 2010 y en el trabajo que viene realizando el INEGI en otros indicadores económicos y de otra naturaleza. También expreso mi más sincero reconocimiento a los gobiernos estatales y municipales, a las organizaciones civiles, a los medios de comunicación, a los distintos sectores productivos que incluso con publicidad, por ejemplo, ayudaron a la labor del censo, a la ciudadanía en general. La colaboración de todos fue decisiva para realizar el censo con apego a las más estrictas normas internacionales de calidad, de objetividad y de transparencia. Gracias a la fotografía estadística que ahora se tiene y que nos está siendo presentada a partir de hoy, sabemos, por ejemplo, que México es el 11º país más grande del mundo por el tamaño de su población. A julio de 2010 éramos más de 112 millones de mexicanas y mexicanos, es decir, 15 millones más de mexicanos que lo que había en el año 2010, en el año 2000. 15 millones más de mexicanos en 2010 que en el año 2000. En los últimos 10 años, por cierto, la tasa de fecundidad se ha mantenido a la baja. Sin embargo, la población ha venido creciendo por varias razones, porque hemos logrado disminuir la tasa de mortalidad mucho más que la de fecundidad, es decir, cada vez menos mexicanos mueren. Otro dato que ha sido sorprendente y muy importante en el censo es lo que ha comentado el doctor Eduardo Sojo respecto de la migración. Cada vez menos mexicanos emigran del país, por diversas razones que valdrá la pena analizar. Y finalmente, porque la esperanza de vida del mexicano se ha elevado también en estos 10 años. Es un tema, por cierto, que exige muy especial atención, por ejemplo, el envejecimiento de la población, porque generará de hecho, y las está generando ya, enormes presiones sobre el Sistema Nacional de Salud y sobre diversas políticas públicas. Pese a esta tendencia, amigas y amigos, la mayoría de nuestra población sigue siendo preponderantemente joven. Este es, para mí, otro gran aprendizaje de este censo 2010. México es un país joven. Como dijo el doctor, la mediana de la población es 26 años. La mitad del país tiene menos de 26 años, o 26 años o menos. La edad promedio es de 29. En cifras absolutas, esto quiere decir que casi 33 millones de mexicanos, 32.915.000, tienen menos de 15 años, 72.345.000 están en la etapa más productiva, es decir, entre los 15 y los 64 años de edad,
y otros 7 millones, un poco más, 7.077.000 son mayores de 65 años. Aquí hay otra cuestión muy interesante. Esto significa que las personas en edad de trabajar, digamos entre los 15 y los 64 años, el porcentaje del país es del 65% de personas en edad de trabajar, mientras que el porcentaje de dependientes económicos es de 35%. Esto es parte de lo que llaman el bono demográfico, es decir, en México prácticamente existe una relación de 2-1 entre las personas en edad de trabajar y las personas dependientes. O dicho de otra manera, por cada persona que tiene que depender de otra para vivir, hay 2 personas en posibilidad de trabajar, lo cual le da una gran ventaja demográfica a México, una ventana de oportunidad que no es permanente, se cerrará en el tiempo en la medida que crezca la población, sobre todo adulta mayor, la población mayor de 65 años, cosa que ocurrirá de acuerdo con la tendencia de la llamada pirámide poblacional que también ha comentado el doctor Sojo. Sin embargo, el bono demográfico, en el cual prácticamente hay 2 personas en edad de trabajar por cada persona dependiente, nos mantiene abierta la oportunidad para aumentar el ingreso de los hogares y el ahorro familiar, con la consecuente posibilidad de elevar el bienestar lo más rápidamente de las familias mexicanas. Este bono demográfico constituye un muy buen motivo para acelerar ahora la transformación de México en el área económica, social y política. Quiero, además de felicitar por el trabajo realizado en el censo al doctor Sojo, también por la presentación que nos ha hecho, una presentación muy clara, muy sencilla, muy didáctica, que ojalá podamos poner al alcance de todos los mexicanos, todos interesados en conocer estos datos. Hay algunas particularidades que llaman la atención. Una, por ejemplo, hay en los datos del censo avances muy importantes en prácticamente todos o en la mayoría de indicadores de bienestar social. Es decir, existe una mejora en la calidad de vida de los diversos grupos de la población, pero esta es más perceptible entre los mexicanos con mayores carencias. Señaladamente en salud, en los últimos 10 años, de acuerdo con el censo, la respuesta de la gente, la cobertura de servicios médicos aumentó más de 60%. Pienso que es un resultado directo de la creciente participación del Seguro Popular, como intuitivamente se desprende de la presentación del doctor, el hecho de que crezca la gente que utiliza el servicio de los sistemas de Seguro Popular, básicamente la Secretaría de Salud, y que decrezca el servicio particular, digámoslo así, es una prueba del impacto de una política pública tan importante que está siendo reflejada en el censo. Otro dato es, bueno, eso que nos dice que a mi juicio estamos en la ruta correcta para proveer de servicios de salud a la gente y alcanzar la meta que nos hemos propuesto de cobertura universal de salud. En las familias de mayores carencias, por cierto, la falta de seguro para proteger la salud hacía que se empobrecieran cada vez que enfrentaban una enfermedad o accidente, que el 35% de la población tuviera que recurrir a un médico particular cada vez que tenía una enfermedad. Eran eventos que generaban una pérdida de ingresos, es decir, un empobrecimiento neto de la gente a través de la carencia de servicios de salud. El sistema de Seguro Popular precisamente combate eso, lo que se llama el gasto catastrófico de las familias de menor ingreso. Esto ha cambiado, por ejemplo, y vale la pena revisar, es una parte muy interesante de los datos del INEGI, los datos de los 125 municipios más pobres del país. Nosotros hemos implementado, por cierto, una política específica que se llama 100%, que concentra políticas públicas, agua, alcantarillado, electricidad, servicios, en esos 100 municipios más pobres del país, bajo cualquiera de los indicadores que se tengan. Por ejemplo, Santa María Peñoles, en Oaxaca, en los valles centrales de Oaxaca. En 2000, solo 2% de sus habitantes tenían servicios de salud. En 2010, 94% de sus habitantes. Garantizarles médico, medicinas,
tratamiento a estas familias y a las comunidades más pobres del país es precisamente una política que genera acierto. En Pantepec, por ejemplo, en Chiapas, casas con drenaje en el 2000, 55, casas con drenaje en 2010, 93. En Camocuautla, en la Sierra Norte de Puebla, viviendas con agua potable pasaron de 48% a 95%. En cuanto al servicio de energía eléctrica, este ya llega al 98% de las familias mexicanas, prácticamente una cobertura total. Ese 2% quizá está en población extraordinariamente dispersa que tiene México, que por cierto será desde luego uno de los temas a analizar, a debatir, pero quizá en las causas estructurales de la pobreza y de muchos problemas del país está precisamente, entre muchas otras, la dispersión poblacional. La dispersión demográfica, comunidades pequeñas, 2.500 habitantes, pero imaginen ustedes comunidades de 500, de 50 habitantes, donde es muy difícil y prácticamente imposible, no es imposible, pero para efectos de política pública, de capacidad de operación, de muchas cosas, es muy difícil llevar agua potable, es muy difícil llevar alcantarillado, es muy difícil llevar electricidad. ¿Por qué razón se da esta dispersión demográfica en el país, que es una causa estructural de la pobreza en México? Habrá que analizarlo y discutirlo y ver también si eso es posible revertir. Hay quien opina que esta dispersión demográfica se debe a razones naturales de arraigo de las comunidades. Hay quien señala también que fue un fenómeno que se exacerbó a partir también del reparto agrario, que movilizó a mucha población en un efecto de dispersión y arraigó hacia sus nuevos patrimonios, su propia estancia. Hay también políticas públicas que se ensayan, por ejemplo, para tratar de reducir la dispersión demográfica, la experiencia, por ejemplo, de ciudades rurales o de concentración de comunidades. En fin, habrá mucho que hacer y estudiar este dato de la dispersión demográfica, pero es una de las causas del 2% que aún no cuentan con cobertura de electricidad. Metlatónoc, por ejemplo, fue durante una buena parte de esta década el municipio más pobre del país, en la montaña del Querrer. Ahí la vivienda, por ejemplo, cambió. Las viviendas con luz pasaron del 33 al 88% en Metlatónoc, en Guerrero, y similares efectos se ven en otros indicadores. Otro dato muy importante es que se redujo más del 50% la proporción de casas con piso de tierra en el país y aumentó la proporción de las que tienen mosaico, madera u otro tipo de recubrimientos. Es decir, hay una transferencia de casas extremadamente pobres a casas que ya no lo son tanto. Estamos además convencidos de que sí es posible lograr, antes de que termine esa administración, y estamos empeñados en ello, que todas las casas de México, todas tengan cuando menos un piso firme, un piso de cemento. Hemos avanzado notablemente en ello y sí es posible alcanzarlo. En los 125 municipios más pobres, otra vez el dato, el cambio de vivienda fue significativo. Por ejemplo, en Filomeno Mata, en la Sierra de Papantla, en Veracruz, en el Totonacapan, el rezago de vivienda con piso de tierra se abatió en 93%. Dotar de drenaje, de agua potable, de energía eléctrica, de piso firme a las viviendas de los mexicanos que menos tienen, es precisamente combatir las verdaderas causas de la pobreza y es mejorar, dignificar las condiciones de vida de la gente. En tercer lugar, los resultados del censo reflejan ciertas fortalezas en la economía de las familias mexicanas. Es muy alentador, por ejemplo, que en los últimos 10 años aumentó el número de trabajadores que perciben mejores salarios. Esto es importante, no solo porque hay un incremento nominal en las percepciones, sino porque está acompañado, es la primera década que el aumento del número de personal asalariado se acompaña con un aumento en el salario mínimo real. Es la primera vez que se aumenta el salario mínimo en términos reales en varias décadas. En los últimos 10 años, por ejemplo, quienes ganan más de 3 salarios mínimos
aumentan su proporción del 25 al 37%. En contraste, los que perciben menos, hasta 2 salarios mínimos, que era 42%, baja a 31%, es decir, se reduce la proporción de trabajadores de menos de 2 salarios y se aumenta la proporción de trabajadores de más de 3 salarios, lo cual refleja también un aumento en el ingreso salarial en esta década. Este cambio ha sido fundamental para mejorar de manera gradual y consistente el nivel de ingreso y de bienestar de las familias. La mejora salarial también incrementa la capacidad de compra. Gracias a ello, hoy los hogares cuentan con más bienes duraderos o que se llaman bienes de consumo duradero: televisores, refrigeradores, estufas, automóviles incluso. Veamos estos datos que son muy interesantes. Como decía el doctor Sojo, es un dato muy llamativo. El número de casas con refrigerador, que pasa del 68 al 82%. El número de casas con televisión pasa de 86 a 92%. El número de casas con línea telefónica de 36 a 43. El número de casas con computadora de 9 al 29. El número de casas con auto de 32 a 44. Es decir, la mayoría de las casas en México hoy cuentan con refrigerador, con televisión, con lavadora y casi la mitad con auto y línea telefónica. Hace algunos meses, el año pasado, se publicó, antes de los datos del censo, se publicó un libro muy interesante de 2 prestigiados académicos mexicanos, Luis Rubio y Luis de la Calle, un libro que se llama Clasemedieros. Y ellos afirman ahí: aún tomando en cuenta la contracción económica reciente que detuvo el progreso temporalmente, México ha experimentado un avance tangible en el fortalecimiento de la clase media. Y Luis Rubio, en algún discurso más reciente, afirmó estas palabras: México se ha convertido en una sociedad mayoritariamente de clase media. Quizá, desde luego, amigas y amigos, esta sea una de las hipótesis más importantes a discutir respecto de los datos del censo de 2010. Es decir, ¿ha habido o no un fortalecimiento de la clase, llamada clase media, como lo mencionan de la Calle y Luis Rubio? Este fortalecimiento, ¿qué tanto impacta a la población? ¿Qué podemos entender por clase media? Son estos indicadores de disponibilidad de instrumentos de bienestar, de bienes de consumo duradero, de automóvil. ¿Son indicadores suficientes de ese fortalecimiento o no lo son? Me parece que hay un campo enorme precisamente para la discusión y el análisis. En suma, en estos 10 años, amigas y amigos, pienso que hemos cambiado y que hemos cambiado en muchas cosas para bien en México. Se han mejorado las condiciones de vida, sobre todo de las familias más pobres. Se ha incrementado su acceso a servicios tan importantes como la salud, la educación, la vivienda, que es otro dato que mencionaba el doctor Sojo. Es interesante que en la última década se ha construido prácticamente 1 de cada 4 casas en todo el país, lo cual refleja un cambio también sustancial en calidad de vida, en energía eléctrica, en agua potable, en drenaje, en piso firme. Los indicadores de bienestar en los municipios más pobres también claramente reflejan una mejoría, y por cierto, una mejoría a un paso mucho más acelerado que el que ha tenido el avance promedio nacional. Hoy tenemos quizá problemas que impactan a la población más pobre, por ejemplo, otra vez con el cambio de precios, el aumento de precios a nivel internacional de las materias primas, los llamados commodities, incluyendo alimentos, por ejemplo, que impactan a la población, pero ese impacto quizás se refleje más en zonas urbanas que en las zonas rurales, donde ha habido una focalización mucho más específica de programas para combatir la pobreza y programas en el ingreso.
En fin, amigas y amigos, creo que hay datos muy importantes del censo. ¿Por qué razón habrá menos migración de la que se estimaba? Creo que uno de los datos que cambiaron la expectativa del censo, ya me corregirá el doctor Sojo, pues si no, una hora después, pero esto que se esperaba que íbamos a ser 108 millones de mexicanos y resultamos 112 millones de mexicanos, creo que fue impactado notablemente por las expectativas migratorias. Y efectivamente parte se puede deber a mayores restricciones en el flujo migratorio, probablemente en Estados Unidos, pero también a la generación de mayores oportunidades o mayores satisfactores en el propio territorio nacional, que es un dato importante. La baja en la tasa de natalidad, que se dio como se esperaba, pero también en la reducción dramática, diría yo, en la tasa de mortalidad, que generó, desde luego, un crecimiento, o incide también en el crecimiento de la población, en fin. Creo que los desafíos, amigas y amigos, podrán ser mucho más claros ahora. Yo quiero instruirles a los secretarios del gabinete aquí presentes a que cada una y cada uno analice con todo cuidado y bajo la conducción del INEGI los datos que presenta el censo y me presente un reporte sobre cómo corregir o adecuar las políticas públicas conforme a los datos del censo para mejorar las condiciones de la familia, para proveerles mejores servicios, para mejorar sus comunicaciones o telecomunicaciones, para proveerles también mejores condiciones educativas, de salud, de ingreso, etcétera, etcétera. A pesar de los retos y a pesar de las adversidades que hemos enfrentado en esta última década, el censo nos enseña que México sigue avanzando, que México avanza porque contamos con una población trabajadora, una población responsable, una población solidaria y sobre todo una población comprometida con el país. Una población que comparte ideales, valores y principios, que no se resigna a cancelar sus oportunidades de superación, que mantiene viva la esperanza en un futuro mejor. Esa es la fuerza vital que nos mueve hacia adelante y que nos impulsa a seguir superando los desafíos y los obstáculos que nos ha tocado vivir. Si hay una causa que une y convoca a la acción conjunta de la ciudadanía, es precisamente el crecimiento de las oportunidades, superar la desigualdad, mantener y aumentar el crecimiento económico y la generación de empleos y reducir la desigualdad en la que aún viven, por desgracia, muchos mexicanos. Como lo demuestra el censo, tenemos logros muy importantes, pero debemos redoblar el paso para alcanzar el México al que aspiramos. Un México sin miseria, sin comunidades aisladas, sin desequilibrios en el desarrollo regional. Un México con mayor escolaridad que ahora alcanza la escolaridad secundaria. Un México con servicios básicos en cada hogar, con más y mejor infraestructura para el desarrollo. Aún no estamos donde queremos, aunque hemos avanzado sustancialmente, pero vamos con paso firme y decidido a donde México debe estar. Para ello, hoy ratifico el firme compromiso del Gobierno federal para continuar mejorando los niveles de bienestar y desarrollo de los mexicanos, en especial de los que menos tienen. Seguiremos trabajando para construir un país unido, un México de oportunidades iguales en salud, en educación, en vivienda, en empleo, en desarrollo personal. Yo reitero mi reconocimiento a todas y a todos los que participaron en este Censo de Población y Vivienda 2010 e invito a la ciudadanía a aprovechar la valiosísima información ahora disponible para todos a través del INEGI. Muchas gracias, muchas felicidades nuevamente, doctor Sojo.